Hay sitios que cambian cuando cae la noche. No porque aparezca nada, sino porque el silencio empieza a pesar. Esta es una recopilación larga de relatos de España oscura. 4 historias en lugares reales. Un pueblo hundido que vuelve cuando el agua baja. Un castillo convertido en hotel con una habitación que nadie repite. Un sanatorio con una cama que no debería estar intacta. Y un hospital abandonado donde los historiales no se cierran. Si te gusta este formato, suscríbete. Empezamos. Hay lugares que desaparecen. Y hay lugares que simplemente se hunden. El pueblo de San Roma de Sau ya no existe. Bueno, eso no es del todo cierto. El pueblo existe. Está ahí. En el fondo del pantano. Esperando. En 1963 decidieron inundarlo. Necesitaban agua para Barcelona. Necesitaban un embalse. Y San Roma de Sau estaba en el sitio equivocado. Les dieron 6 meses para irse. 6 meses para desmontar sus vidas. Para llevarse lo que pudieran. Y dejar el resto para el agua. La mayoría se fue. Familias enteras. Con sus muebles. Sus recuerdos. Sus muertos del cementerio. Pero no todos. Algunos decidieron quedarse. No físicamente. No se ahogaron. Pero hay maneras de quedarse sin estar. Y cuando el agua baja, cuando hay sequía, cuando el nivel del pantano desciende, el pueblo emerge. Como un cadáver flotando. Y con él emergen otras cosas. Fui al pantano de Sau en agosto. El verano más seco en décadas. El nivel del agua había bajado tanto que la iglesia estaba casi completa fuera. San Roma de Sau. La iglesia del pueblo hundido. Es una imagen famosa. La has visto en fotos. Un campanario románico saliendo del agua. Piedra oscura. Ventanas vacías. Reflejándose en el agua verde. De día es turístico. La gente va a hacerse fotos. A ver el pueblo fantasma. A caminar entre las ruinas que el agua dejó al descubierto. Pero yo no fui de día. Fui de noche. Porque había leído algo. Un foro. Un hilo viejo. Sobre gente que había ido de noche cuando el agua estaba baja. Y que había visto cosas. Luces dentro de la iglesia. Figuras caminando entre las ruinas. El sonido de campanas. Campanas que no deberían sonar. Porque las campanas se las llevaron antes de inundar el pueblo. Llegué al atardecer. Aparqué en un mirador desde donde se veía todo el pantano. El agua estaba increíblemente baja. No solo la iglesia. Se veían casas. Muros. Calles. El esqueleto completo del pueblo expuesto. Como si el pantano hubiera vomitado su secreto.
Esperé a que oscureciera. No había nadie. Los turistas se van cuando cae el sol. Nadie se queda. Bueno, casi nadie. Bajé por un sendero de tierra. La linterna iluminaba el camino. Y a medida que me acercaba, el aire cambiaba. Más frío. Más húmedo. Con ese olor a agua estancada. A lodo. A cosas que llevan décadas pudriéndose bajo el agua. Llegué al borde. Y ahí estaba. La iglesia. Completa. De pie. Con el agua lamiendo sus muros. Las ventanas vacías. Como cuencas sin ojos. Y la puerta abierta. No debería estar abierta. La puerta de una iglesia que lleva 60 años bajo el agua no debería estar abierta. Pero lo estaba. Caminé hacia ella. Mis botas se hundían en el barro. En el lodo que el agua había dejado atrás. Y con cada paso, la sensación crecía. La sensación de que no estaba solo. Me detuve frente a la puerta. Y miré dentro. Oscuridad. Pero no una oscuridad normal. Una oscuridad densa. Como si el interior estuviera lleno de algo más que aire. Respiré hondo. Y entré. El interior de la iglesia olía a mar. Raro. Porque no estábamos cerca del mar. Pero olía a sal. A algas. A profundidad. Las paredes estaban cubiertas de musgo. De verdín. De manchas oscuras que parecían mapas de países que no existen. El suelo todavía estaba húmedo. Charcos de agua verdosa. Y en esos charcos, reflejos. Reflejos que no coincidían con lo que había arriba. Caminé hacia el altar. O lo que quedaba de él. Una piedra grande. Cubierta de limo. Y encima, algo. Me acerqué. Era una foto. Una foto vieja. Protegida en un marco de cristal. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Cómo había sobrevivido 60 años bajo el agua? La levanté. Y vi la imagen. Un grupo de personas. Quizá 20. De pie frente a la iglesia. La misma iglesia. Pero antes de que la inundaran. Familias. Niños. Ancianos. Todos mirando a la cámara. Pero nadie sonreía. Todos tenían la misma expresión. Como si supieran lo que venía. Dejé la foto donde estaba. Y miré alrededor. Y entonces lo noté. Las sombras en las paredes se movían. No por la luz de mi linterna. Se movían solas. Como si hubiera gente caminando alrededor de mí. Pero yo estaba solo.
Giré lentamente. Y las sombras pararon. Me quedé quieto. Y escuché gotas de agua cayendo. Ploc, ploc, ploc. Normal. Pero luego otra cosa. Un murmullo. Muy bajo. Como voces lejanas. Susurrando. No palabras claras. Solo el rumor de una conversación. Como si hubiera gente en la iglesia. Hablando en voz baja. Hola, dije. Mi voz rebotó en las paredes. Y el murmullo paró. Silencio absoluto. Y entonces un sonido. Campanas. Lejos. Bajo el agua. Tan, tan, tan. Imposible. Las campanas no estaban. Se las llevaron. Pero el sonido seguía. Tan, tan, tan. Salí de la iglesia. Rápido. Necesitaba aire. Y afuera todo había cambiado. La niebla. No había niebla cuando entré. Pero ahora el pantano estaba cubierto. Una niebla espesa. Blanca. Que no dejaba ver más allá de unos metros. Y entre la niebla, luces. Pequeñas. Como velas. Moviéndose. Caminé hacia ellas. Y llegué a lo que quedaba de una casa. Paredes medio derrumbadas. Sin techo. Ventanas rotas. Pero dentro había una luz. Cálida. Anaranjada. Como si alguien hubiera encendido una vela. Me asomé. Y lo que vi me dejó helado. Una mesa. Con platos. Cubiertos. Vasos. Puestos. Como si alguien estuviera a punto de cenar. Pero los platos estaban cubiertos de lodo. Los vasos llenos de agua verde. Y los cubiertos oxidados. Pero alguien los había colocado ahí. Recientemente. Porque la mesa no tenía musgo. Retrocedí. Y entonces lo escuché. Pasos. Chapoteando en el agua. Venían de otra dirección. Me giré. Y la vi. Una figura. Caminando entre la niebla. Despacio. Vestida con ropa vieja. Oscura. Empapada. No corría. No gritaba. Solo caminaba. Como si buscara algo. O como si volviera a casa. Me quedé inmóvil. La figura pasó cerca. Tan cerca que pude oler el agua.
el agua podrida. Y entonces giró la cabeza. Y me miró. No había cara. Solo oscuridad. Como si el agua se hubiera llevado todo. Y entonces habló. ¿Has vuelto? La voz sonaba ahogada, como si hablara bajo el agua. No contesté. La figura dio un paso hacia mí. ¿Has vuelto a quedarte? Retrocedí. La figura se detuvo. Y entonces levantó una mano. Y señaló. Hacia el agua. Hacia el centro del pantano. Donde el agua todavía cubría todo. Ellos están esperando, dijo. ¿Quiénes? Susurré. Los que no se fueron. Y entonces desapareció. No se desvaneció lentamente. No caminó. Simplemente ya no estaba. Corrí. No hacia el coche. Hacia la orilla. Hacia el agua. No sé por qué. Algo me empujaba. Llegué al borde. Y miré hacia abajo. El agua estaba quieta. Oscura. Como un espejo negro. Y en el reflejo vi algo. No era mi cara. Era el pueblo. Completo. Casas con techos. Calles limpias. Gente caminando. Como si el pueblo nunca se hubiera inundado. Y entonces, una de las figuras en el reflejo levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos y sonrió. Di un paso atrás y el reflejo desapareció. Solo quedó el agua negra y mi cara, pálida, asustada. Subí corriendo al coche. Arranqué y no miré atrás. Pero en el retrovisor vi algo. La niebla. Y entre la niebla, la iglesia. Con todas las ventanas iluminadas. Como si hubiera misa. Como si el pueblo hubiera vuelto. Desde esa noche he vuelto al pantano de Sau 2 veces. Siempre de día. Siempre con gente. Y el pueblo sigue ahí. Bajo el agua. Pero a veces, cuando el agua está muy baja. Y miro hacia la iglesia. Veo sombras en las ventanas. Sombras que se mueven. Como si alguien estuviera dentro. Esperando. Y he leído historias. De buceadores que bajaron al pueblo. Que entraron en las casas. Y que juraron haber visto cosas. Puertas que se cerraban solas.
cortinas que se movían bajo el agua. Y en una casa, una mesa puesta. Con comida. Podrida. Pero puesta. Como si alguien estuviera esperando a cenar. Y hay una leyenda. Que en la última noche, antes de que inundaran el pueblo, algunas familias hicieron una cena. Juntos. En la iglesia. Y juraron que volverían. Que no importaba cuánta agua pusieran encima. Que San Roma de Sau siempre sería su hogar. Y que cuando el agua bajara, ellos también volverían. No sé si es cierto. Pero lo que sí sé es que cuando el agua baja, el pueblo no emerge solo. Algo más sube con él. Algo que nunca se fue. Algo que sigue esperando. Y si alguna vez vas al pantano de Sau, cuando el agua esté baja, y veas la iglesia, no entres de noche. Porque algunos pueblos nunca aceptaron morir. Y algunos muertos nunca aceptaron irse. Lo de Sau parece un recuerdo atrapado bajo el agua. Pero lo siguiente es peor, porque tiene puerta y número. Segunda historia, la habitación 712. Hay hoteles donde pagas por el lujo. Y hay hoteles donde pagas por algo más. El Parador de Cardona es ambas cosas. Un castillo medieval. En lo alto de una montaña de sal. Con vistas que quitan el aliento. Con habitaciones que cuestan 200 euros la noche. Con un restaurante gourmet. Con todo lo que esperarías de un hotel de 5 estrellas. Y con algo que no aparece en ninguna web de reservas. La habitación 712. No es que sea diferente a las demás. No tiene decoración extraña. No huele raro. No está en un pasillo olvidado. De hecho, es una de las mejores habitaciones del Parador. Amplia. Con vistas al valle. Cama enorme. Baño de mármol. Pero nadie la pide 2 veces. Y eso, yo lo descubrí demasiado tarde. Reservé el Parador de Cardona porque quería desconectar. Un fin de semana largo. Solo yo. Libros. Paseos. Silencio. Cuando llegué, el castillo me dejó sin palabras. Es imponente. Piedra oscura. Torres medievales. Un puente que cruza sobre un abismo de sal. Blanca. Brillante. Como si la montaña entera fuera de azúcar. Aparqué. Subí las escaleras. Y al entrar, todo cambió. Del exterior medieval a un interior de lujo moderno. Suelos pulidos. Lámparas de diseño. Recepción elegante. Personal impecable. Me acerqué al mostrador. Un hombre mayor, de unos 60 años, me recibió con una sonrisa educada. Reserva a nombre de, dije mi nombre. Él tecleó en el ordenador. Y su sonrisa se congeló un segundo.
Solo un segundo. Pero lo noté. Habitación 712, dijo. Tercera planta. Ala este. Perfecto, dije. Él asintió. Pero no me miró a los ojos. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar a recepción. Estamos disponibles las 24 horas. Gracias. Tomó la llave, una llave antigua de metal, y me la entregó. Sus dedos temblaron levemente. Que disfrute su estancia. Subí en ascensor. Las puertas se cerraron con un sonido suave. Y entonces, el silencio. Ese silencio denso que tienen los lugares antiguos. Como si las paredes absorbieran el ruido. Tercera planta. Las puertas se abrieron. Pasillo largo. Alfombra roja oscura. Lámparas de pared con luz tenue. Y al fondo, muy al fondo, mi habitación. 712. Caminé despacio. Mis pasos no sonaban. La alfombra se los tragaba. Y a medida que avanzaba, la temperatura bajaba. No mucho. Pero lo suficiente. Llegué a la puerta. Inserté la llave. Giré. Clic. Empujé. Y la habitación se abrió ante mí. Era perfecta. Cama king size con dosel de madera tallada. Ventanas enormes con vistas al valle. Escritorio antiguo. Sillón de cuero. Baño de mármol al fondo. Todo impecable. Dejé la maleta. Respiré hondo. Y me senté en la cama. El colchón era firme. Cómodo. Las sábanas suaves. Miré alrededor. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Solo una habitación de hotel cara. Muy cara. Decidí darme una ducha antes de bajar a cenar. Entré al baño. Encendí la luz. Espejos por todas partes. Uno grande sobre el lavabo. Otro en la pared lateral. Abrí el grifo. El agua salió caliente de inmediato. Me duché tranquilo. Sin prisa. Y cuando salí, envolviéndome en una toalla, noté algo. El espejo estaba empañado. Normal. Pero en el vapor había una marca. No una palabra. No un mensaje. Solo una huella. Como si alguien hubiera apoyado la mano en el cristal. Me acerqué. La miré bien. Era una mano completa. 5 dedos. Claramente marcados. Demasiado nítida para ser casualidad. Pasé mi toalla por encima. La borré. Y seguí vistiéndome. Intentando no pensar en ello. Bajé a cenar. El restaurante era espectacular. Velas. Manteles blancos. Vino excelente. Comida deliciosa. Cené solo. Mirando las vistas nocturnas del valle. Y cuando terminé, eran casi las 11 de la noche.
Subí de nuevo. El pasillo seguía igual. Silencioso. Vacío. Llegué a mi puerta. Inserté la llave. Y al abrirla, el aire me golpeó. Frío. Mucho más frío que antes. Como si alguien hubiera abierto la ventana. Pero la ventana estaba cerrada. Encendí todas las luces. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Maleta en el mismo sitio. Cama sin tocar. Todo en orden. Me dije a mí mismo que era el aire acondicionado. Que estaba demasiado alto. Busqué el termostato. Lo subí. Y me metí en la cama. Apagué la luz de la mesita. Cerré los ojos. Y esperé el sueño. Pero el sueño no llegó. Porque a los pocos minutos escuché algo. Pasos. En el pasillo. Lentos. Regulares. Como si alguien caminara de un extremo al otro. No era raro. Era un hotel. La gente camina. Pero estos pasos no se alejaban. No se acercaban. Solo caminaban. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Durante 10 minutos. Me levanté. Fui hasta la puerta. Y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Pero los pasos seguían. Abrí la puerta de golpe. El pasillo se extendía silencioso. Alfombra roja. Lámparas encendidas. Nadie. Los pasos pararon. Cerré la puerta despacio. Eché el pestillo. Y volví a la cama. Me quedé mirando el techo. Intentando racionalizar. Tuberías. Estructura antigua. Dilatación de la madera. Cerré los ojos otra vez. Y entonces llegó el segundo sonido. Un arrastre. Como si alguien moviera algo pesado. Desde dentro de la habitación. Abrí los ojos. Oscuridad total. Solo la luz tenue que entraba por debajo de la puerta del baño. El arrastre se repitió. Y esta vez supe de dónde venía. Del armario. Un armario enorme de madera. Con puertas correderas. Estaba cerrado. Yo no lo había abierto. Pero algo dentro se estaba moviendo. Me levanté despacio. Sin hacer ruido. Fui hasta el armario. Y puse la mano en el tirador. Respiré hondo. Y lo abrí de golpe. Nada. Solo perchas. Vacías. Cerré el armario. Y me giré. Y entonces lo vi. En el espejo del tocador. Una sombra. De pie. Justo detrás de mí. Me giré instintivamente.
No había nadie. Miré el espejo otra vez. La sombra seguía allí, quieta, como si me observara. Y entonces se movió. No desapareció. No se desvaneció. Se movió hacia un lado. Despacio. Como si rodeara la habitación. Encendí todas las luces. La sombra desapareció del espejo. Pero la sensación no se fue. La sensación de que alguien estaba conmigo en esa habitación. Observando. Esperando. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón, con todas las luces encendidas, mirando la puerta, el armario, el espejo. Y a las 6 de la mañana, cuando la luz del amanecer entró por la ventana, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Bajé a desayunar temprano. El comedor estaba casi vacío. Solo una pareja mayor. Y el recepcionista de la noche anterior. Me acerqué a él. Disculpe, ¿puedo cambiar de habitación? Él me miró con algo parecido a comprensión. ¿Habitación 712? Preguntó. Sí. Lamento que haya tenido molestias. Puedo cambiarle a la 503. Es igual de amplia. Mejores vistas incluso. ¿Molestias? Repetí. Él bajó la voz. Algunos huéspedes reportan ciertas incomodidades en esa habitación. ¿Qué tipo de incomodidades? Ruidos. Sombras. Sensación de presencia. Tragué saliva. ¿Y por qué la siguen alquilando? Él sonrió levemente. Porque técnicamente no hay nada malo. Y algunos clientes prefieren esa habitación específicamente. Por su historia. ¿Qué historia? El recepcionista dudó. Miró alrededor. Y se acercó un poco más. Este castillo tiene más de 1000 años. Ha sido fortaleza. Prisión. Residencia nobiliaria. Y durante la guerra civil fue hospital de campaña. Hizo una pausa. En la habitación 712 murieron 3 soldados. Heridos graves. Sin morfina. Sin ayuda. Dicen que uno de ellos sigue esperando. ¿Esperando qué? Pregunté. Él no contestó. Solo me entregó una nueva llave. Habitación 503. Disfrute el resto de su estancia. Subí a recoger mis cosas. Y cuando entré en la 712 por última vez, todo estaba exactamente como lo había dejado. Excepto por una cosa. En el espejo del baño. Empañado otra vez. Aunque nadie se había duchado. Había un mensaje. Escrito con un dedo. Claro. Preciso. Gracias por quedarte. Agarré mi maleta. Salí. Y no miré atrás. Pasé el resto del fin de semana en la habitación 503. Sin incidentes. Sin ruidos. Sin sombras. Pero cada vez que pasaba por el pasillo del ala este,
y veía la puerta de la 712. Sentía algo. Como si alguien me observara desde dentro. Esperando. Al hacer el checkout, el recepcionista me preguntó qué tal había estado todo. Bien, dije. Muy bien. Él sonrió. Me alegro. Y, disculpe la pregunta, ¿dejaría una reseña? Claro. ¿Mencionará la habitación 712? Lo pensé un momento. No. Dije. Creo que es mejor que algunos secretos se queden en el castillo. Él asintió. Comprensivo. Sabia decisión. Me fui esa tarde. Conduje por la carretera de montaña. Y cuando miré por el retrovisor, el parador de Cardona se alzaba majestuoso. Pero en una de las ventanas de la tercera planta había una sombra. Quieta. Mirando cómo me iba. Desde entonces he vuelto a Cardona 2 veces. Siempre al parador. Siempre pidiendo una habitación diferente. Pero cada vez que paso por el pasillo del ala este, la puerta de la 712 está entreabierta. Solo un poco. Como si alguien acabara de salir. O como si algo estuviera esperando que alguien entre. Y lo más extraño de todo es que en la web del parador, la habitación 712 siempre aparece disponible. Siempre. Incluso en temporada alta. Incluso en puentes. Incluso cuando el resto del hotel está completo. Como si supieran algo que el resto no sabemos. O como si algo dentro de esa habitación no quisiera estar solo. Hay noches en las que no pasa nada. Y hay noches en las que el edificio te mira de vuelta. Tercera historia, la cama del final. Hay lugares donde la gente va a curarse. Y hay lugares donde la gente va a morir despacio. El sanatorio de Sierra Espuña fue las dos cosas. Pero sobre todo fue lo segundo. No vine aquí por morbo. Ni por valentía. Vine porque llevaba una foto en el bolsillo. Una foto vieja, doblada por las esquinas, con el papel amarillento y frágil. En esa foto hay un hombre joven. Demasiado delgado. Ojos hundidos. Sentado en una cama de hierro, con una manta gris sobre las piernas. Detrás de él, una ventana enorme. Y al fondo, montañas. Ese hombre era mi bisabuelo. Se llamaba Antonio. Y murió en ese sanatorio en 1952. Tuberculosis. Durante años, mi familia no habló mucho de él. No porque fuera mala persona, sino porque su final fue lento, aislado, lejos de todos. Y hay muertes que duelen tanto que se prefiere olvidarlas. Pero hace unos meses, mi abuela me dio esa foto. Y detrás, con tinta descolorida,
Alguien había escrito. Pabellón 3. Habitación 12. Cama del final. No decía nada más. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. Cama del final. Como si no fuera solo la cama al fondo de la habitación. Como si fuera la última. Busqué información. El sanatorio cerró en los años 60. Quedó abandonado. Ahora es una ruina. Dicen que es peligroso. Que el suelo está podrido. Que hay cristales rotos por todas partes. Que han muerto excursionistas cayendo por los huecos de los ascensores. Dicen muchas cosas. Pero ninguna me hizo cambiar de opinión. Porque cuando llevas una foto de alguien que murió solo y tienes la ubicación exacta de su última cama, algo dentro de ti necesita ir. No para entender. Ni para despedirse. Solo para estar allí. Para que ese lugar sepa que alguien lo recuerda. Llegué al atardecer. El sanatorio está en lo alto de una montaña rodeado de pinos. Desde abajo, el edificio parece una mole blanca. Enorme. Imponente. Pero cuando te acercas, la impresión cambia. No es imponente. Es pesado. Como si el edificio estuviera cansado de seguir en pie. Las paredes están manchadas. Las ventanas rotas. Algunas tapiadas con tablones viejos. Otras simplemente vacías como cuencas sin ojos. Y en todas esas ventanas, oscuridad. Una oscuridad que no parece normal. Como si el edificio hubiera aprendido a tragarla. Dejé el coche en un camino de tierra. No había nadie. Solo silencio. Y el viento moviendo las ramas. Me quedé mirando el sanatorio un rato largo, intentando convencerme de que esto era buena idea. No lo conseguí, pero entré igual. La entrada principal estaba medio derruida. Bloques de cemento en el suelo. Hierros retorcidos. Basura acumulada. Botellas. Latas. Restos de hogueras. Gente había estado aquí. Pero no recientemente. Todo estaba cubierto de polvo. Crucé el umbral. Y lo primero que noté fue el aire. Olía a humedad. A moho. A madera podrida. Pero debajo de eso había otro olor. Uno que no sabría describir bien. Como a hospital viejo. Ese olor a desinfectante rancio mezclado con algo más denso. Algo orgánico. Algo que lleva décadas pudriéndose muy despacio. El pasillo principal era largo. Infinito, casi. A ambos lados, puertas abiertas. Habitaciones vacías. Paredes descascarilladas. Suelos llenos de escombros. Y en cada habitación la misma imagen. Una cama de hierro. Oxidada. Retorcida.
Algunas estaban volcadas, otras de pie, como si alguien pudiera volver a usarlas. Y todas ellas tenían algo inquietante. Porque aunque no había colchones, aunque no había sábanas, las camas parecían ocupadas. No físicamente, pero sí de alguna manera. Como si el aire alrededor fuera más denso. Como si cada cama guardara la forma de la persona que murió en ella. Caminé despacio, sin hacer ruido. No porque tuviera miedo de despertar algo, sino porque el silencio allí era sagrado. Interrumpirlo parecía una falta de respeto. Busqué indicaciones. Placas en las paredes. Números en las puertas. Algo que me dijera dónde estaba el pabellón 3. La mayoría de las placas estaban arrancadas, o tan sucias que no se leían. Pero encontré una al final del pasillo. Una flecha oxidada señalando hacia la derecha. Y debajo, casi borrado. Pabellón 3. Hombres. Mi bisabuelo había estado allí, en ese pabellón, respirando ese aire, mirando esas paredes, esperando. Giré a la derecha, y el pasillo cambió. Ya no había ventanas, solo puertas a ambos lados, y una oscuridad más densa. La luz del atardecer no llegaba bien aquí. Saqué la linterna. El haz iluminó el suelo. Baldosas rotas. Manchas oscuras. Y algo más. Marcas. Como arrastres. Líneas largas, negras, que iban desde las habitaciones hasta el pasillo. No parecían recientes, pero tampoco parecían viejas. Estaban ahí, frescas en el polvo, como si algo hubiera sido arrastrado hace poco. Tragué saliva. Seguí caminando. Y entonces empecé a contar puertas. Habitación 1. Habitación 2. Habitación 3. Algunas no tenían número, pero el orden estaba claro. Llegué a la habitación 10. Mi corazón se aceleró. 2 más. Habitación 11. Vacía. Cama volcada. Ventana tapiada. Y entonces la vi. Habitación 12. La puerta estaba entreabierta. No completamente abierta. Solo un poco. Lo suficiente para ver un trozo de interior. Un trozo de oscuridad. Me detuve. Miré la foto en mi mano. Pabellón 3. Habitación 12. Cama del final. Era aquí. Este era el sitio donde mi bisabuelo había pasado sus últimos días. Donde había tosido sangre. Donde había mirado por la ventana, esperando una mejoría que nunca llegó. Donde había muerto. Empujé la puerta despacio. La madera crujió.
Y dentro, todo cambió. La habitación era grande. Más grande de lo que esperaba. 3 camas de hierro, alineadas contra la pared derecha. Y al fondo, junto a la ventana, una cuarta cama, separada de las demás. Como si estuviera en cuarentena, dentro de la propia cuarentena. Esa era la cama del final. Me acerqué despacio. El suelo crujía con cada paso. Y a medida que avanzaba, la temperatura bajaba. No mucho, pero sí lo suficiente para notarlo. Como si esa esquina de la habitación estuviera más fría que el resto. La cama estaba de pie. Intacta, casi. Oxidada, sí. Pero entera. No había colchón. Solo los muelles retorcidos. Y encima de los muelles algo. Una manta. Una manta gris doblada. Como si alguien la hubiera dejado allí con cuidado. Mi piel se erizó. Porque en la foto, mi bisabuelo tenía una manta gris. La misma. O una idéntica. Me quedé inmóvil, mirando esa manta. Y entonces lo sentí. La presencia. No una presencia amenazante. No un monstruo. Algo más sutil. Algo más humano. La sensación de que alguien estaba sentado en esa cama. Esperando. No me moví. No hablé. Solo miré. Y poco a poco, mi vista se acostumbró a la penumbra. Y vi más cosas. En la pared, junto a la cama, había marcas. Líneas finas. Hechas con algo afilado. Contando. Días, quizá. O semanas. Cientos de líneas. Agrupadas de 5 en 5. Como si alguien hubiera intentado no perder la cuenta del tiempo que llevaba allí. Y al lado de las líneas, palabras. Escritas con tiza o con carbón. Apenas legibles. No me olvides. Duele. Quiero irme. Por favor. Palabras simples. Desesperadas. Y todas escritas por la misma mano. Me arrodillé. Y toqué una de las palabras. El polvo se deshizo bajo mis dedos. Y en ese instante escuché algo. Un sonido. Muy bajo. Casi imperceptible. Una tos. Me quedé congelado. La tos se repitió. Seca. Rasposa. Como si alguien tuviera los pulmones llenos de cristales rotos. Venía de detrás de mí. Me giré despacio. Y no había nadie. Solo las otras 3 camas. Vacías. Pero la tos seguía. Ahora desde otra dirección. Desde el pasillo. Como si alguien estuviera caminando despacio, acercándose. Me levanté.
La linterna temblaba en mi mano. Y entonces la tos paró. Y llegó el silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Y en ese silencio una voz. Muy baja. Muy cansada. ¿Has venido por mí? No era una voz amenazante. Era una voz triste. Como si llevara décadas esperando esa pregunta. No contesté. No podía. La voz volvió. Nadie viene ya. Nadie se acuerda. Y entonces lo entendí. No era mi bisabuelo. Era alguien más. Alguien que había muerto aquí. Alguien sin foto. Sin familia. Sin nadie que lo recordara. Alguien que seguía esperando. Tragué saliva. Y sin pensarlo mucho dije: yo me acuerdo. No sé por qué lo dije. Quizá porque era verdad. Quizá porque ese lugar, esas camas, esas palabras en la pared, merecían ser recordadas. La voz no contestó. Pero el aire cambió. Se volvió más ligero. Como si algo pesado se hubiera ido. Me quedé un rato más en la habitación, mirando la cama del final, mirando la ventana, las montañas al otro lado, el atardecer tiñendo todo de naranja. Y pensé en mi bisabuelo. ¿En cuántas veces habría mirado por esa ventana? ¿En cuántas veces habría deseado estar afuera? ¿En cuántas veces habría tosido, solo, esperando que alguien viniera? Saqué la foto de mi bolsillo. Y la dejé sobre la manta gris. Con cuidado. Como si la estuviera dejando en un altar. Ya no estás solo, susurré. Y me fui. Al salir del sanatorio, el cielo ya estaba oscuro. Las estrellas empezaban a aparecer. Y el edificio, a mis espaldas, parecía diferente. Menos pesado. Como si respirara mejor. No sé si fue real. No sé si alguien me escuchó. Pero cuando arranqué el coche y miré por el retrovisor, vi algo en la ventana de la habitación 12. Una sombra. De pie. Quieta. No amenazante. Solo despidiéndose. Desde esa noche ya no llevo la foto. Pero a veces, cuando el silencio es muy profundo, escucho una tos lejana. Y sé que no es mi imaginación. Es un recordatorio de que algunos lugares no olvidan. Y algunos muertos solo quieren que alguien recuerde. Y para terminar, la más incómoda. Porque no trata de un lugar. Trata de ti. Última historia, el historial médico. Hay edificios que se abandonan porque ya no sirven. Y hay edificios que se abandonan porque nadie quiere quedarse. El Hospital del Tórax de Terrassa es el segundo tipo. No es un hospital cualquiera.
Es 2 hospitales en uno. Sanatorio de tuberculosis y psiquiátrico. Imagina eso. Un lugar donde encerraban a los enfermos de los pulmones y a los enfermos de la mente, juntos, en el mismo edificio, separados solo por un pasillo. Cerró en los años 90, pero no lo derribaron, no lo limpiaron, simplemente cerraron las puertas y se fueron. Dentro quedó todo: camillas, sillas de ruedas, historiales médicos, radiografías, medicamentos y algo más. Algo que nunca se fue. Fui al hospital del tórax un sábado de octubre. Tarde. Casi anocheciendo. No fui solo por curiosidad. Fui porque mi abuelo había trabajado allí. En los años 60. Como celador. Antes de morir me contó cosas. Cosas que no le gustaba recordar. Sobre la torre de aislamiento. Sobre los tratamientos. Sobre los pacientes que entraban y nunca salían. Y me dijo algo más. Hay un historial con mi nombre. Eso no tenía sentido. Mi abuelo nunca fue paciente. Él trabajaba allí. Pero sus últimas palabras fueron claras. Si algún día vas, búscalo. Habitación 207. Archivo central. Hay un historial con mi nombre. Y eso es lo que fui a buscar. El hospital está en las afueras de Terrassa, rodeado de árboles, lejos de todo. Llegué cuando el sol empezaba a ponerse. El edificio es enorme. 5 plantas. Ventanas rotas. Paredes descascarilladas. Y un silencio tan pesado que casi se podía tocar. No había nadie. Ni coches. Ni vigilancia. Solo el hospital y yo. La entrada principal estaba tapiada. Pero en la parte trasera había un hueco. Una ventana sin cristales. Baja. Accesible. Respiré hondo. Y entré. El interior olía a humedad. A moho. A abandono. Pero debajo de eso había otro olor. Ese olor que tienen los hospitales viejos. Desinfectante rancio. Goma quemada. Y algo más orgánico. Algo que lleva décadas pudriéndose en las esquinas. Encendí la linterna. El haz iluminó un pasillo largo. Puertas abiertas a ambos lados. Y al fondo, oscuridad total. Caminé despacio. El suelo estaba lleno de escombros. Cristales rotos. Trozos de yeso. Papeles amarillentos. Miré dentro de la primera habitación. Una cama de hierro. Colchón podrido. Sábanas grises. Y en la pared, marcas. Marcas de arañazos. Largas. Profundas.
como si alguien hubiera intentado atravesar la pared con las uñas. Seguí caminando. Cada habitación era peor que la anterior. Sillas volcadas. Instrumentos médicos oxidados. Jeringuillas viejas. Y en una de ellas, una silla de ruedas. En medio de la habitación. De espaldas a la puerta. Como si alguien la hubiera dejado allí, esperando. No entré. Algo en esa silla me decía que no debía acercarme. Subí a la segunda planta. Las escaleras crujían con cada paso. Y a medida que subía, el aire se volvía más frío. Llegué al rellano. Y allí vi el cartel. Archivo central. Habitación 207. El corazón me dio un vuelco. Era aquí. El pasillo de la segunda planta era más estrecho. Más oscuro. Las ventanas estaban tapiadas con tablones. Y la única luz venía de mi linterna. Conté puertas. 201. 202. 203. 207. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. Y dentro, el caos. Archivadores volcados. Carpetas tiradas por el suelo. Papeles por todas partes. Historiales médicos. Miles de ellos. Nombres. Fechas. Diagnósticos. Tratamientos. Tuberculosis. Esquizofrenia. Depresión mayor. Trastorno bipolar. Y en algunos, una palabra que me heló la sangre. Lobotomía. Me arrodillé. Y empecé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba. El historial de mi abuelo, supuestamente. Pero él me había dicho que buscara su nombre. No el suyo como trabajador, sino como paciente. Revisé carpeta tras carpeta. Apellidos que no conocía. Caras en fotos viejas. Personas que habían muerto hacía décadas. Y entonces lo encontré. Una carpeta. Más gruesa que las demás. Con una etiqueta escrita a mano. Y el nombre de mi abuelo. La abrí con manos temblorosas. Y lo primero que vi fue una foto. Era él. Mi abuelo. Pero joven. Muy joven. Quizá 20 años. Estaba sentado en una silla. Mirando a la cámara. Con los ojos vacíos. Debajo de la foto, el diagnóstico. Esquizofrenia paranoide. Ingreso 1962. Tratamiento, terapia electroconvulsiva. No podía ser. Mi abuelo nunca fue paciente. Él trabajaba aquí. Él me lo había dicho. Pero el historial seguía. Página tras página. Tratamientos. Observaciones médicas.
Notas del psiquiatra. Paciente presenta alucinaciones auditivas recurrentes. Refiere escuchar voces que le ordenan hacer daño. Episodios violentos. Requiere aislamiento. Y al final del historial, una última nota. Alta médica, 1964. Paciente dado de alta tras 2 años de tratamiento. Recomendación: seguimiento ambulatorio. Cerré la carpeta. Las manos me temblaban. Mi abuelo había estado internado aquí. No como celador. Como paciente. Todo lo que me había contado era mentira. O peor. Era lo que él recordaba. Lo que su mente había reconstruido. Me levanté. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Pero entonces escuché algo. Un chirrido. Como ruedas oxidadas. Girando. Despacio. Venía del pasillo. Me asomé a la puerta. Y lo vi. Al fondo del pasillo. En la penumbra. Una silla de ruedas. Moviéndose. Sola. Hacia mí. Despacio. Chirriando con cada giro de las ruedas. Me quedé paralizado. La silla avanzaba. Metro a metro. Y aunque no había nadie empujándola, se movía en línea recta, como si alguien invisible la condujera. Retrocedí dentro de la habitación. Cerré la puerta. Eché el pestillo. El chirrido se detuvo. Justo al otro lado de la puerta. Silencio. Y entonces un golpe. Suave. Como si alguien llamara. Toc. 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 No contesté. No me moví. Y entonces una voz. Muy baja. Muy ronca. ¿Me recuerdas? El aire se me congeló en los pulmones. La voz repitió. ¿Me recuerdas? Yo sí te recuerdo. No era la voz de mi abuelo. Pero había algo en el tono, algo familiar. Abrí la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz cambió. Se volvió múltiple. Como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Todos te recordamos. Y entonces, los golpes. No en la puerta. En las paredes. En el techo. En el suelo. Por todas partes. Como si cientos de manos golpearan al mismo tiempo. Y entre los golpes, las voces. Susurrando. Gritando. Llorando. Nombres. Diagnósticos. Súplicas. Quiero salir.
Duele. No me hagan esto. Por favor. Me tapé los oídos. Pero las voces seguían. Ahora dentro de mi cabeza. Y entonces, todo paró. De golpe. Silencio absoluto. Bajé las manos despacio. Respiré. Y miré hacia la puerta. El pestillo estaba descorrido. Yo no lo había tocado. La puerta se abrió lentamente. Y al otro lado, nada. Solo el pasillo vacío. Pero en el suelo, justo delante de la puerta, había algo. Un historial médico. Abierto. Me acerqué despacio. Y cuando vi el nombre en la portada, el mundo se detuvo. Era mi nombre. Mi nombre completo. Pero la fecha de ingreso era imposible. 1978. Yo nací en 1990. Abrí el historial con manos temblorosas. Y dentro había una foto. Un niño. De unos 8 años. Sentado en una silla. Mirando a la cámara. Con mis ojos. Mi cara. Debajo, el diagnóstico. Trastorno disociativo. Alucinaciones recurrentes. Ingreso permanente. Y una última nota. Paciente refiere ver a su abuelo. Abuelo fallecido en este hospital en 1964. Paciente insiste en que su abuelo le habla. Paciente cree que está fuera del hospital. Paciente cree que es libre. Cerré el historial. Y miré alrededor. La habitación 207. El archivo central. Los papeles tirados. Todo seguía igual. Pero ahora lo veía diferente. Porque si ese historial era real, si esa foto era mía. ¿Cuándo salí del hospital? ¿O nunca salí? Me levanté. Caminé hacia la puerta. Salí al pasillo. Y entonces lo vi. Al final del pasillo. Una figura. De espaldas. Vestida con bata de hospital. Se giró despacio. Y vi su cara. Era mi abuelo. Pero joven. Como en la foto del historial. Me miró. Y sonrió. Ya lo sabes, dijo. ¿Saber qué? Susurré. Que nunca te fuiste. Y entonces, desapareció. Corrí. Bajé las escaleras. Atravesé el pasillo. Salí por la ventana. Y no paré hasta llegar al coche. Arranqué. Conduje.
Y cuando llegué a casa, era de noche. Encendí todas las luces. Me senté en el sofá. E intenté convencerme de que todo había sido sugestión. Miedo. Mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces vi algo en la mesa. Un papel. Doblado. No estaba allí cuando me fui. Lo abrí. Y dentro una sola línea. Escrita a mano. Con letra temblorosa. Habitación 207. Vuelve pronto. Desde esa noche hay cosas que no puedo explicar. A veces, cuando me miro al espejo, veo la habitación 207 detrás de mí. A veces escucho el chirrido de una silla de ruedas. Aunque esté solo en casa. Y a veces encuentro papeles. Historiales médicos. Con mi nombre. Con fechas imposibles. Y cada vez que los leo, la duda crece. ¿Salí realmente del hospital del tórax? ¿O sigo allí? ¿Y esta vida que creo vivir? ¿Es real? ¿O es solo lo que mi mente construyó para no volverse loca? Porque si hay algo que aprendí esa noche, es que algunos hospitales no te dejan ir. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuánto te alejes. Siempre quedas registrado. Siempre hay un historial. Y algunos historiales nunca se cierran. Hasta aquí la recopilación de hoy. Si quieres otra, dime cuál te dejó peor cuerpo, SAO 712, cama o historial. Y si conoces un lugar de tu zona que merezca un relato, déjalo en comentarios. Nos escuchamos en el siguiente. Buenas noches.